Bienvenidos de nuevo a Crime Central. Hoy reabrimos uno de los capítulos más oscuros de la historia investigadora moderna. Fue el 30 de enero de 2026 en Washington, D.C. Aquel viernes por la tarde, el Departamento de Justicia de EUE soltó una bomba que se había ido acumulando durante años. Publicaron más de 3 millones de páginas adicionales de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Estamos hablando de expedientes de investigación, correos electrónicos, registros de vuelo, declaraciones de testigos, más de 2.000 vídeos y aproximadamente 180.000 imágenes. Si sumamos los lotes anteriores, la publicación total bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein alcanza casi 3,5 millones de páginas. Esto no era una filtración anónima que se escapaba en plena noche. Esto fue el propio gobierno federal pulsando publicar en uno de los montones de pruebas más examinados jamás reunidos en una investigación. He pasado semanas analizando lo que se hizo público ese día. Saqué informes directamente de la web del DOJ, crucé declaraciones de la rueda de prensa del fiscal general adjunto Todd Blanche y seguí las consecuencias inmediatas en documentos judiciales y medios de comunicación. Lo primero que me llamó la atención no fueron los nombres de famosos que todo el mundo se apresura a buscar, era el volumen absoluto. Millones y millones de páginas guardadas en servidores gubernamentales durante años finalmente quedaron al descubierto porque el Congreso aprobó una ley a finales de 2025 que obligaba a la mano. El presidente Trump firmó esa ley el 19 de noviembre de 2025. La fecha límite llegó y pasó, luego otro retraso, hasta que llegó el 30 de enero y se abrieron las compuertas. Déjame explicarte por qué este momento se siente tan sísmico. Jeffrey Epstein murió bajo custodia federal en agosto de 2019 mientras esperaba juicio federal. Su muerte fue declarada suicidio, pero las preguntas nunca cesaron. ¿Cómo pudo un hombre con conexiones con presidentes, multimillonarios, miembros de la realeza y científicos gestionar una red que supuestamente había atacado a menores durante años? ¿Quién sabe qué? ¿Quién miró hacia otro lado? Durante mucho tiempo víctimas, periodistas y legisladores presionaron por la transparencia, argumentando que demasiadas cosas quedaban selladas tras redacciones o sellos clasificados. Luego llegó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, ordenó al fiscal general que liberara todos los documentos no clasificados que poseyeran el DOJ y el FBI relacionados con Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell. Nada de seleccionar a la cerveza, no hay exenciones estrechas más allá de protecciones mínimas para las víctimas. El objetivo era sencillo sobre el papel, dejar que el público viera las pruebas y decidiera por sí mismo. Cuando llegó el 30 de enero, la expectación había alcanzado su punto álgido. Los periodistas vigilaban el edificio del DOJ, las redes sociales zumbaban de especulaciones y cuando los archivos se publicaron en justice.org, Epstein, el sitio se vino abajo ante el tráfico. La gente descargaba archivos zip por gigabytes. Investigadores, abogados de víctimas y ciudadanos comunes empezaron a investigar. Lo que me resultó inquietante desde el principio fue la fría y burocrática precisión de todo ello. No son transcripciones judiciales dramatizadas ni titulares sensacionalistas, son materiales de investigación en bruto, manifiestos de vuelo con fechas, pasajeros y destinos, correos electrónicos intercambiados años después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en Florida en 2008, fotos extraídas de sus propiedades, vídeos, algunos mundanos, otros profundamente perturbadores en contexto. La magnitud te obliga a afrontar lo metódica que parecía la supuesta operación. Mi corazón está con las supervivientes cuyas historias se entretejen en estas páginas. Muchos eran adolescentes cuando dicen que fueron reclutados, manipulados y explotados. Aparecen nombres, algunos aún censurados, otros desafortunadamente no. A las pocas horas de la liberación, los abogados de las víctimas presentaron mociones de emergencia. Señalaron datos personales sin tachar, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones en algunos casos. El DOJ tuvo que retirar miles de documentos para su revisión adicional. La fiscal adjunta Blanche reconoció posteriormente los errores, diciendo que aproximadamente el 0,1% de las páginas contenían problemas con la información identificativa de las víctimas. En una edición de este tamaño, eso sigue significando miles de páginas. Es un recordatorio contundente de que incluso los grandes esfuerzos de transparencia pueden perjudicar a las mismas personas a las que pretenden reivindicar. Esta no era la primera entrega. Los primeros tramos salieron en diciembre de 2025, incluyendo fotos que Epstein guardó de rostros famosos que había conocido a lo largo de los años, pero el 30 de enero fue diferente.
Fue el Grande el que exigía al Congreso, la que prometía cerrar el libro, o al menos abrirlo lo suficiente para que todos lo leyeran. Mientras revisaba los anuncios iniciales, una frase del comunicado de prensa del Doji se me quedó grabada. Advirtieron que la producción podría incluir material falso o enviado falsamente porque el público había inundado la línea de denuncias del FBI con pistas, documentos y medios a lo largo de los años. Todo se incorporó al proceso de revisión. Así que no todas las páginas son pruebas de referencia de oro, algunas pueden ser desinformación o pura invención. Esa salvedad importa, obliga a un manejo cuidadoso. No puedes simplemente pasar por encima y concluir. Aún así, el núcleo confirmado sigue siendo inquietante. Décadas de entrevistas con el FBI, devoluciones de órdenes de registro, materiales de gran jurado de varios distritos, conexiones que se extendían desde Palm Beach hasta Nueva York, Nuevo México, París y esa infame isla privada. Los archivos no reescriben la línea de tiempo básica que ya conocíamos, pero añaden textura, profundidad y hilos sin respuesta. He seguido los casos de Epstein desde principios de los 2000 en los reportajes. Lo que más impacta ahora es cuánto tiempo tardó el sistema en llegar a este punto. Las víctimas hablaron hace años. La policía de Florida investigó en 2005, el FBI tomó el control, un controvertido acuerdo de no procesamiento en 2008 permitió a Epstein declararse culpable de cargos estatales y cumplir una condena mínima. Luego llegó la acusación federal de 2019, su detención, su muerte en el Centro Correccional Metropolitano, la condena de Maxwell en 2021. Y aún así persistían preguntas sobre los cómplices, los facilitadores y si alguien más podría enfrentarse a cargos. El 30 de enero de 2026 se suponía que sería el punto de inflexión hacia la rendición de cuentas a través de la luz solar. La ley decía que lo liberaran todo, el Doji dijo que cumplieron, aunque algunos legisladores se opusieron, exigiendo acceso a versiones sin censurar para comprobar los apagones. Los miembros del Congreso obtuvieron esa opción a partir de principios de febrero. Los defensores de víctimas siguieron presionando por mejores salvaguardas. Así que aquí estamos. Los archivos están ahí fuera, buscable, descargable, una montaña de papel y píxeles que nos obliga a mirar el poder, el privilegio y la depredación en el mismo encuadre. Es abrumador, está incompleto en algunos puntos y está lejos de ser el final de la historia. Lo que ocurra a continuación depende de lo que la gente haga con este material. Los periodistas seguirán peinando, los abogados presentarán mociones, los supervivientes decidirán cómo o si quieren que sus experiencias se discutan más a fondo, y el resto de nosotros nos sentamos con los hechos tal y como están. ¿La divulgación completa trae verdadera justicia o simplemente expone más dolor sin resolución? Esas preguntas flotan en el aire como lo han hecho durante años. Seguiré investigando a medida que salga más análisis. Si surgen nuevos detalles que cambian el panorama, te los diré directamente. Por ahora, esta gran liberación marca un raro momento en el que se levantó el telón sobre uno de los casos más reservados de nuestro tiempo. Quédate conmigo. Hay más que analizar. El verdadero corazón de estos archivos Epstein no es el desfile de nombres famosos que la gente se apresura a buscar, son las víctimas, decenas de jóvenes, muchas de ellas solo adolescentes, que a lo largo de los años dieron un paso adelante con relatos que dibujan un panorama coherente y perturbador. He revisado personalmente los materiales publicados, cruzando declaraciones del DOJ, resúmenes judiciales y lo que los supervivientes han permitido que se comparta públicamente. La publicación del 30 de enero de 2026, más de 3 millones de páginas, más vídeos e imágenes, se basa en tramos anteriores. No introduce una nueva y sorprendente lista de perpetradores. En cambio, refuerza lo que los investigadores documentaron hace tiempo: un patrón de reclutamiento, manipulación y explotación repetida que apunta a chicas a menudo entre 14 y 17 años. No fueron incidentes aislados. La policía de Palm Beach empezó a recibir noticias de las familias en 2005. La madrastra de una chica de 14 años informó que su hija había sido llevada a la mansión de Epstein y pagada para desnudarse y hacerle un masaje que cruzaba los límites. Eso abrió la puerta. Los detectives identificaron a más chicas con historias similares. Estudiantes de instituto ofrecían dinero en efectivo, normalmente $200 o $300, para que acudieran a la casa de El Brillo Way. Describieron que les dijeron que solo era un masaje. Luego la cosa se intensificó.
Muchos decían que les indicaban que trajeran amigos para conseguir dinero extra. Se formó una pirámide de reclutamiento donde una chica llevaba a otra. Cuando el FBI tomó el control, el número de posibles víctimas aumentó. Los registros judiciales y los resúmenes del FBI mencionan a decenas de personas que dieron declaraciones. Algunos hablaban de tener tan solo 14 años cuando empezó, otros tenían 16 o 17 años aún en el colegio, aún enfrentándose a la adolescencia. Venían de orígenes diferentes, pero un hilo conductor común: la vulnerabilidad, necesidad económica, una promesa de oportunidad. El mundo de Epstein parecía glamuroso desde fuera: jets privados, casas lujosas, contactos. Para estas chicas, el punto de entrada a menudo empezaba pequeño: una recomendación de un amigo, una presentación a través de alguien en quien confiaban. Luego la pregunta: ven a casa, da un masaje, gana dinero rápido. Los archivos muestran ubicaciones mencionadas repetidamente en los relatos de las víctimas. Palm Beach, por supuesto, esa mansión rosa donde tanto empezó. Luego Nueva York, la extensa casa adosada del Upper East Side. Nuevo México, el vasto rancho Zorro. París, el apartamento cerca del Arco de Triunfo. Y Little St. James, la isla privada de las Islas Vírgenes de EEUE, que se hizo infame. Los supervivientes describieron haber sido transportados allí, a veces en el avión conocido como el Lolita Express. Hablaron de alojarse en casas de huéspedes que se esperaba que estuvieran disponibles. La isla se sentía aislada, hermosa, remota, difícil de dejar sin que otros hicieran los arreglos. Lo que destaca en las declaraciones es la rutina. No eventos puntuales, sino repetición. Las chicas volvieron varias veces. Algunos describieron decenas de visitas durante meses o años. El pretexto de masaje aparecía de forma constante. Les llevaban a una habitación, les pedían que se desnudaran parcial o completamente y que tocaran a Epstein de formas que pronto se volvían explícitas. Muchos decían que ocurría una y otra vez, cientos de veces en todo el grupo. Los pagos llegaban en efectivo, entregados de forma casual. Algunos recibieron bonificaciones por llevar a otros. El sistema dependía de ese ciclo. Mi corazón está con cada uno de ellos. Eran niños, adolescentes lidiando con el colegio, presiones familiares, sueños de algo mejor. En cambio, se toparon con una operación calculada. Epstein no actuó solo en los primeros relatos. El nombre de Ghislaine Maxwell aparece con frecuencia en roles de reclutamiento y facilitación. Fue condenada en 2021 por cargos federales relacionados con ayudar a atraer y preparar a menores, pero los archivos muestran que la escala iba más allá de cualquier cómplice. Los investigadores observaron patrones de comportamiento. Epstein llevaba registros detallados: registros de vuelo, mensajes telefónicos, calendarios, fotos de sus propiedades aparecieron en búsquedas. También los vídeos, aunque muchos siguen siendo muy censurados o retenidos para proteger la privacidad. La publicación de 2026 incluyó más de 180,000 imágenes y 2,000 vídeos, pero las autoridades enfatizaron las redacciones destinadas a proteger a las víctimas. Ocurrieron errores, miles de páginas retiradas después de que los supervivientes señalaran detalles sin censurar como nombres, correos electrónicos, incluso referencias familiares. Los abogados describieron vidas patas arriba, nuevas amenazas recibidas. El DOJ admitió errores técnicos y humanos, enviando información fresca de las víctimas a revisiones adicionales. Es desesperante. La transparencia era el objetivo bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, firmada a finales de 2025. Sin embargo, las mismas personas a las que la ley intentaba honrar acabaron siendo expuestas de formas que causaron un daño real. Casi 100 supervivientes afectados, según algunos conteos. Su valentía al salir adelante hace años, enfrentándose al escepticismo, los obstáculos legales, el escrutinio público, merece respeto. No hay más violaciones. Los documentos separan lo que está confirmado de lo que sigue siendo confuso. Las declaraciones de las víctimas forman la columna vertebral: formularios del FBI 302, materiales del Gran Jurado, declaraciones civiles. Se alinean a través del tiempo y las jurisdicciones. Florida en 2005-2008. Investigaciones federales de Nueva York, reseñas posteriores a 2019 tras la muerte de Epstein. Las cifras varían según la fuente. La policía identificó al menos 35 en la redada inicial de Palm Beach,
Posteriormente, acuerdos civiles mencionaron más de 100 personas compensadas a través de un fondo para víctimas. Algunas estimaciones de procedimientos patrimoniales o grupos de defensa suben más, pero los investigadores se limitaron a quienes tenían pruebas directas. No surgió ninguna lista mágica de clientes ni un registro de hombres poderosos pagando por el acceso, a pesar de los persistentes rumores. Los resúmenes del FBI de 2025 señalaron que 4 o 5 acusadores mencionaban a otros implicados, pero no suficientes para presentar cargos. Los borradores de acusaciones de 2007 enumeraban delitos contra más de una docena de menores, amenazas de guardar silencio, co-conspiradores no identificados. Esos borradores nunca se presentaron. Un controvertido acuerdo de culpabilidad en Florida resolvió los cargos estatales con un tiempo mínimo cumplido. Los archivos humanizan el peaje. Una chica describió sentirse atrapada pagada, luego controlada con dinero, promesas, miedo. Otro recordó haber sido llevado fuera del estado, aislado, sin saber cómo volver a casa. Muchos hablaron de efectos a largo plazo: confianza rota, relaciones tensionadas, terapia en curso. No eran estadísticas, eran individuos, estudiantes, hijas, amigos, cuyas vidas se cruzaban con la órbita de Epstein en momentos vulnerables. Hechos conocidos lo sustentan. El reclutamiento se dirigía a adolescentes, a menudo de 14 a 17 años. Las localizaciones abarcaban continentes. Sistemáticamente, las víctimas se sumaban por decenas a más de 100 según declaraciones corroboradas. Persisten incógnitas el alcance total de cualquier implicación de terceros más allá de Maxwell, razones precisas por las que no se siguieron ciertas pistas, si llegará más responsabilidad. Los archivos obligan a la reflexión. El poder y el acceso pueden proteger el comportamiento durante años. Las víctimas pagan el precio y luego pagan de nuevo cuando los sistemas fallan en protegerlas, incluso en la divulgación. La justicia no se trata solo de publicar páginas, se trata de lo que la sociedad hace con la verdad una vez que sale a la luz. ¿Qué más podría surgir a medida que los analistas profundicen más? ¿Restaurarán la confianza las soluciones de redacción? Y para los supervivientes, después de todo, ¿la luz del sol finalmente trae algo de paz o solo reabre heridas que nunca sanaron del todo? Esa es la pregunta que me queda. Los documentos en sí son secos: clínico, burocrático, páginas y páginas de formularios mecanografiados, notas manuscritas, manifiestos de vuelos escaneados, correos electrónicos censurados y hojas de cálculo que enumeran nombres, fechas y edades en columnas ordenadas, sin prosa dramática, sin narración sin aliento, solo hechos expuestos en el lenguaje frío de las fuerzas del orden y los secretarios judiciales. Y sin embargo, cuando los lees, el peso pesa mucho. Los detalles son tan precisos, tan implacables, que resultan imposibles de ignorar. Pasé días desmontando estos archivos yo mismo, cruzando con comunicados del DOJ, resúmenes del FBI y las pruebas del Tribunal Civil sin sellar. Lo que surge no es especulación, es un rastro documental que documenta un patrón de comportamiento durante más de una década. En el centro de todo están las víctimas. Decenas de jóvenes, muchas de ellas de solo 14 a 17 años, cuando dicen que fueron atraídas por primera vez a la órbita de Epstein. Estudiantes de instituto, chicas que siguen viviendo en casa, chicas que deberían haberse preocupado por los deberes y el baile de graduación, no por navegar por un mundo de jets privados y fincas apartadas. Empieza por las listas de testigos. Aparecen en múltiples formas a lo largo de los archivos: resúmenes de entrevistas del FBI 322, citaciones del gran jurado, listas de declaraciones civiles. Cada entrada incluye un nombre o un seudónimo si la persona solicitó anonimato, junto con una edad en el momento de los supuestos hechos. Ves entradas como: víctima A, 15 años al primer contacto, Palm Beach, 2005. Víctima B, 16 años, reclutada a través de un amigo, residencia en Nueva York, 2006. Víctima C, 14 años, pagó la visita inicial, múltiples declaraciones documentadas hasta 2008. Las eras se repiten: 14, 15, 16,
17, a veces un poco mayor, pero rara vez más de 18 en las primeras oleadas de reclutamiento. Estas no son estadísticas anónimas, estas son vidas jóvenes recogidas en registros oficiales, niñas cuyos nombres completos aparecen en algunas páginas sin redactar a pesar de los esfuerzos por protegerlas, chicas cuyas fechas de nacimiento y años escolares se anotan con meticuloso detalle. Luego vienen los diarios de las supervivientes y las declaraciones personales. Algunas son páginas manuscritas escaneadas para obtener pruebas. Otras son declaraciones juradas mecanografiadas preparadas para demandas civiles. Describen rutinas con un lenguaje plano y directo que hace que los relatos sean aún más escalofriantes. Una mujer escribió sobre recibir $200 en efectivo tras su primera visita a la mansión de Palm Beach. Ella describió que le dijeron que era solo un masaje. Explicó cómo ese primer pago llevó a invitaciones para más visitas, cómo la animaban a traer amigos para ganar dinero extra, cómo se multiplicaban las visitas, decenas de veces, luego cientos en todo el grupo. Otra superviviente mantuvo un cuaderno personal durante los años en que estuvo involucrada. En él seguía los vuelos que tomaba. Al principio, tituló el pequeño libro negro Vuelos de Fantasía. Un nombre caprichoso para lo que debió parecer al principio una oportunidad increíble. Aviones privados, escapadas a islas, destellos de un mundo que la mayoría de los adolescentes nunca ven. Más tarde, tras distanciarse y empezar a procesar lo ocurrido, tachó el título original con tinta negra y gruesa y escribió uno nuevo, Vuelos y yates de horror. Ese único cambio, 2 palabras añadidas y una frase tachada, dice más que cualquier alegato final de fiscal. Captura el momento en que la ilusión se rompe y la realidad se impone. El cuaderno en sí forma ahora parte del archivo de pruebas. Los investigadores fotografiaron cada página. La letra es cuidadosa al principio, casi emocionada. En las entregas posteriores, el tono cambia. Condenas más cortas, más espacios entre palabras, un registro de alguien intentando entender experiencias que no coincidían con el glamour que les vendían. Los registros de vuelo aparecen en todos los documentos, docenas de ellos, páginas de los registros de pilotos, listas de pasajeros, recibos de combustible. Los nombres de las jóvenes aparecen junto a fechas y destinos, de Palm Beach a Nueva York a Teterboro, Teterboro a St. Thomas, luego el corto salto hasta Little St. James, vuelos de vuelta al día siguiente o al siguiente. A veces las mismas chicas aparecen con varias patas en una semana, a veces aparecen nuevos nombres, a menudo reclutados por los que ya están en los registros. Las propiedades en sí están catalogadas con la misma precisión clínica. La mansión de Palm Beach, 15,000 pies cuadrados, varios dormitorios, sala de masajes en la segunda planta. La casa adosada de Nueva York, 7 plantas, ascensor, habitaciones privadas. Zorro Ranch en Nuevo México, 10,000 acres, casa principal, casas de huéspedes. Little St. James, 72 acres, estructura tipo templo, varias villas sin vecinos en kilómetros. Fotos de registros policiales muestran interiores, suelos de mármol, arte caro, cámaras ocultas en algunas habitaciones. Las imágenes son contundentes. Nada de fotos glamurosas. Solo pruebas. También aparecen calendarios y blocs de mensajes. Epstein llevaba registros meticulosos. Mensajes de teléfono garabateados en blocs amarillos. Citas grabadas en agendas diarias. Entradas que listan iniciales o nombres de pila junto con las horas y lugares. Algunas entradas cruzan números de vuelo o fletamentos de barcos. Otros anotan los pagos, cantidades en efectivo, a veces con la palabra masaje entre paréntesis. Ninguno de estos documentos grita. No lo necesitan. La repetición hace el trabajo. Las mismas chicas apareciendo una y otra vez. Los mismos lugares. El mismo patrón, reclutamiento a través de amigos, pago inicial, visitas repetidas, escalada de solo un masaje a demandas mucho más invasivas. El lenguaje frío de los archivos. La víctima reportó que fue dirigida a... El testigo declaró que el pago se realizó por un importe de... Hace que las cuentas parezcan ineludibles.
No hay lugar para dudas cuando la misma historia aparece en 30, 40, 50 declaraciones separadas, tomadas con años de diferencias. Mi corazón está con cada una de esas jóvenes. Eran adolescentes, eran vulnerables, les prometieron algo emocionante y acabaron atrapados en un ciclo que duró meses, a veces años. Muchos de ellos solo dieron la luz después del arresto de Epstein en Florida en 2005. Otros esperaron hasta la acusación federal de 2019. Algunos siguen alzando la voz ahora a medida que salen a la luz más páginas. Los archivos también muestran lo difícil que les resultó. Las censuraciones fallan, filtración de datos personales. Los abogados acuden rápidamente al juzgado para exigir la retractación. El DOJ admite errores y retira miles de páginas para su revisión. Los supervivientes reciben amenazas, sus familias sufren acoso. La transparencia que se suponía que iba a ayudar a veces perjudica en su lugar. Es desesperante, es frustrante y es real. Estos documentos no son titulares sensacionalistas, son la acumulación lenta y deliberada de pruebas, listas de testigos, siglos, diarios, registros de vuelo, un cuaderno retitulado en tinta negra, un disco que se niega a ser ignorado. Lo que se queda conmigo es el contraste, el lenguaje seco de la burocracia frente al coste humano que documenta vidas jóvenes interrumpidas, futuros alterados, un patrón que duró demasiado tiempo antes de que el sistema finalmente actuara. Los archivos ya están disponibles, son públicos y nos obligan a mirar lo que se documentó, lo que se sabía y lo que se permitió continuar. Ese es el verdadero shock, no el drama, el detalle silencioso e implacable. Los relatos de los supervivientes se encuentran en el centro mismo de estos archivos, no los titulares, no los nombres que hacen que la gente pause el scroll, las palabras de las propias jóvenes, decenas de ellas, pronunciadas o escritas con años de diferencia en salas de interrogatorio policial, en declaraciones civiles, en declaraciones discretas preparadas para los abogados. He leído tantas como permiten las publicaciones públicas. Contrasté fechas, ubicaciones y detalles recurrentes con los formularios 302 del FBI, extractos del gran jurado y las partes sin sellar del documento de 2026. Lo que surge no es una sola confesión dramática, es un coro de historias similares contadas en lenguaje sencillo que juntas forman un patrón inconfundible. Muchas de las mujeres aún estaban en el instituto cuando empezó, 14, 15, 16, 17. Algunos seguían teniendo toque de queda en casa, algunos ahorraban para la universidad o ayudaban a pagar las facturas familiares. Describen el comienzo de la misma manera una y otra vez. Un amigo mencionó dinero extra, dinero fácil para un par de horas. Una chica mayor dijo que había estado en la casa y que no era para tanto, solo un masaje, les dijeron. Ven a la mansión de Palm Beach en el Brillo Way, ponte algo cómodo, vas a entrar y salir. Llegaron nerviosos pero curiosos. La casa era enorme, estuco rosa, palmeras, puerta de seguridad. Alguien, a menudo una mujer de 30 o 40 años, les recibió en la puerta. Educado, profesional, los condujo arriba a una habitación con una camilla de masajes, luces tenues y botellas de loción ya abiertas. Epstein entraría, a veces solo, a veces mencionaba a algún invitado que podría unirse más tarde. Las mujeres dicen que el masaje cambió rápidamente. Las instrucciones se hicieron explícitas, los límites desaparecieron, cuando dudaban el tono cambiaba, un recordatorio del dinero ya prometido, una mención casual de que más visitas significaba más dinero. Algunos describen sentirse paralizados, queriendo irse pero sin saber cómo, sin enfrentarse. Después se entregaba el dinero en efectivo, $200, 300, a veces billetes doblados presionados en su palma como si fuera rutina. Muchos se marcharon pensando que fue algo puntual, entonces llegaron las llamadas o los mensajes, invitaciones para volver. Jeffrey ha disfrutado conocerte, le gustaría verte de nuevo, dinero extra si traían a un amigo. El bucle de reclutamiento se cerró aún más. Varios de ellos describen haber sido trasladados fuera del estado, primero a Nueva York, la casa adosada de 7 plantas en la calle East 71st, escaleras de mármol, ascensor, habitaciones que parecían más suites de hotel que hogar. Viajes posteriores les llevaron más lejos, avión privado a St. Thomas, luego el corto trayecto en barco hasta Little St. James,
Hablan de la isla en términos susurros, incluso años después, arena blanca, agua turquesa, no había otras casas a la vista, villas de invitados repartidas por toda la propiedad, una casa principal con techos altos y vistas al mar, y siempre la expectativa de que estarían disponibles de día o de noche para Epstein y quien estuviera de visita en ese momento. Usan la misma frase una y otra vez: me sentí atrapado, no siempre por cerraduras o guardias, por algo más sutil, dinero ya gastado, amenazas pronunciadas en voz baja, si hablas la gente sabrá lo que hiciste, o el control financiero, pagos que empezaron generosos pero que venían con condiciones, las tasas escolares están cubiertas, el alquiler ayudó, ropa comprada, las deudas se saldaban en silencio, cada favor creaba obligación, cada obligación hacía que marcharse fuera más difícil. La repetición es lo que destaca en los archivos. Ni una sola visita, no 10, docenas, a veces cientos a lo largo de los años en que estuvieron involucrados. Los registros de vuelo muestran a las mismas jóvenes apareciendo en múltiples manifiestos, de Palm Beach a Teterboro, de Teterboro de regreso a Palm Beach y luego en el largo viaje al Caribe. Los calendarios recuperados de las propiedades listan iniciales o nombres de pila junto a las franjas horarias. Los blocs de mensajes anotan las horas de llegada, las salidas y los importes de pago. El sistema era metódico, casi corporativa en su gestión de registros. Mi corazón está con cada uno de ellos. Eran adolescentes, niños que confiaban en los adultos que les rodeaban, que creyeran en las promesas de oportunidad. En cambio, entraron en un mundo que avanzaba a una velocidad diferente, uno donde su incomodidad era secundaria frente a los deseos de otra persona. Muchos describen la presión psicológica de forma más vívida, cómo las pequeñas decisiones se convirtieron en dependencia, la forma en que el silencio se sentía más seguro que hablar, la vergüenza que se apoderó después, aunque sabían que no habían elegido la escalada. Algunos tomaban notas, diarios, hilos de mensajes de texto. Una mujer describió garabatear fechas y lugares en una pequeña agenda para poder seguir lo que le estaba pasando. Otro guardó tarjetas de embarque y recibos, pequeñas pruebas de que los viajes eran reales. Esos fragmentos acabaron en archivos de pruebas, escaneado, numerado, censurado donde sea posible, corroboran las líneas temporales que los investigadores construyeron. Los archivos también capturan puntos de inflexión para algunos, un momento en el que una chica se lo contó a un padre, o se lo confió a una amiga que la animó a ir a la policía, o simplemente dejó de contestar llamadas y desapareció de la rotación. Para otros, la ruptura llegó después, tras la detención de Epstein en Florida en 2005 que acaparó titulares, tras la filtración del acuerdo de culpabilidad de 2008, tras la noticia de los cargos federales de 2019. Fue entonces cuando surgieron más voces. Las declaraciones tomadas en 2019 y 2020 suelen hacer referencia a entrevistas anteriores de 2006 o 2007. Las historias coinciden, las ubicaciones coinciden, edades coinciden, el patrón se mantiene. Los hechos conocidos son contundentes. Decenas de jóvenes, muchas menores en ese momento, dieron relatos consistentes sobre reclutamiento, visitas repetidas, control financiero e intimidación. Se documentan las ubicaciones: Palm Beach, Nueva York, Nuevo México, París, Little St. James. Los registros de vuelo sitúan a las personas en los mismos aviones varias veces. Las búsquedas de propiedades recuperaron calendarios, fotos y libros de mensajes que hacen referencia a esas mismas personas. La condena de Ghislaine Maxwell en 2021 confirmó su papel en la incorporación de algunas de las chicas al entorno. Lo que sigue siendo desconocido es el alcance total. ¿Cuántos más nunca hablaron? ¿Qué pistas se siguieron y cuáles se abandonaron tras el controvertido acuerdo de no procesamiento de 2008? Si otros que visitaban las propiedades conocían las edades y circunstancias de las jóvenes presentes. Los archivos mencionan asociados, empleados, pilotos, personal interno, pero no proporcionan un registro definitivo de cada persona que se cruzó con la operación. Es desesperante, es frustrante, lees estos relatos y ves vidas jóvenes interrumpidas justo en el momento en que deberían haber estado expandiéndose. Escuela, primeros trabajos, primeros amores, en cambio el secreto, obligación, miedo a la exposición y aún ahora, años después, el propio proceso de revelación a veces reabre esas heridas. Las redacciones fracasan, se filtran detalles personales, llegan amenazas. Las palabras de los supervivientes no gritan, no lo necesitan, hablan con la voz tranquila y firme de personas que vivieron algo que nunca pidieron y que lo llevaron solas durante demasiado tiempo.
Los archivos conservan esa voz, no perfectamente, no del todo, pero suficiente para recordarnos cuál fue el verdadero coste. ¿Qué ocurre cuando se lee la última página? ¿Cuándo se presenta la última moción? ¿La verdad finalmente aclara algo para las mujeres que hablaron? ¿O simplemente les deja cargando con un registro público más de dolor que nunca eligieron? Esa es la pregunta que más me queda en el aire. 30 de enero de 2006, Washington, D.C., el Departamento de Justicia publica lo que llamaron la mayor publicación individual de registros relacionados con Epstein en la historia. Más de 3 millones de páginas se publican en justice.gov, registros de vuelo, declaraciones de testigos, correos electrónicos, calendarios, fotos escaneadas, más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. El sitio se cierra en minutos por el tráfico. Todo el mundo quiere ver qué está finalmente a la vista. En cuestión de horas comienza la reacción en contra, no de foros de conspiraciones, no de los tabloides, de los abogados que representan a los propios supervivientes. Revisé todas las declaraciones públicas, todos los documentos judiciales, todos los comunicados de prensa que salieron en los días siguientes. Leí las mociones de emergencia presentadas en un tribunal federal de Nueva York y Florida. Seguí las propias admisiones del DOJ en su página web y en los informes de seguimiento. Lo que pasó después no fue un fallo menor, fue un fallo grave en el propio proceso que se suponía debía ofrecer transparencia sin causar nuevos daños. La queja principal es simple y devastadora. Las redacciones, las barras negras destinadas a ocultar nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de teléfono, cualquier cosa que pudiera identificar a un superviviente, eran descuidadas. En algunos documentos las barras negras estaban completamente ausentes, en otros se aplicaron de forma inconsistente. El nombre legal completo de la víctima se tachaba en una página, pero se dejaba visible 3 páginas después en el mismo archivo. Las direcciones de correo electrónico aparecían sin censurar, los nombres de los familiares se colaron, en algunos casos incluso direcciones residenciales de años anteriores seguían siendo visibles. Los abogados de las víctimas no esperaron. En menos de 24 horas, las solicitudes de emergencia llegaron a los escritorios de los jueces. Pidieron medidas cautelares inmediatas, retirar los archivos, corregir las censuraciones, proteger a las personas cuyas historias finalmente se estaban contando. Uno de los documentos describía a más de 40 supervivientes cuya información identificativa había sido expuesta en el vertido inicial. Otro abogado dijo que el número se acercaba a 80 si se contaban las filtraciones parciales en diferentes lotes. El Departamento de Justicia respondió rápidamente. Reconocieron el problema. El fiscal general adjunto Todd Blanche emitió un comunicado al día siguiente diciendo que la agencia ya había comenzado a retirar miles de páginas para una revisión adicional. Enrotaron la información identificativa de las víctimas recién reportada hacia un proceso acelerado de re-redacción. Para el 2 de febrero habían retirado aproximadamente 7.000 documentos de la vista pública. 7.000. Eso no es un error de redondeo en una publicación de 3 millones de páginas. Son miles de archivos individuales que contenían suficientes detalles personales como para poner en riesgo a personas reales. Mi corazón está con cada superviviente atrapado en esa caída. Son mujeres que salieron a la luz hace años, algunas desde 2005, sabiendo perfectamente el escrutinio público que iban a enfrentar. Confiaban en que el sistema manejaría su información con cuidado cuando llegara el momento de desprecintar los registros. En cambio, en nombre de la transparencia, su privacidad volvió a ser comprometida. Algunos recibieron mensajes de acoso en cuestión de días. Otros informaron de que se contactó con familiares. El simple acto que pretendía darles voz acabó exponiéndolos a nuevas amenazas. Cuéntame qué exige realmente la ley. La ley de transparencia de archivos Epstein, firmada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025, ordenó al fiscal general que liberara todos los documentos no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y sus asociados que poseían el Departamento de Justicia y el FBI. La ley incluía excepciones limitadas, protecciones para investigaciones en curso, seguridad nacional y, lo más importante, la privacidad de las víctimas. La ley establecía que las redacciones deberían hacerse en la medida necesaria para evitar un daño razonablemente previsible a las víctimas. El Departamento de Justicia dice que revisaron millones de páginas bajo ese estándar.
Los equipos de revisores aplicaron primero herramientas automatizadas, luego ojos humanos. Pero la escala importa. Cuando se trata de 3 millones de páginas y más de archivos de vídeo y fotos, incluso una pequeña tasa de error se vuelve enorme. El 1% de redacciones descuidadas equivale a 30.000 páginas. La tasa real parece menor, pero el impacto es concentrado. Una sola redacción omisa en una declaración de la víctima puede exponer toda una identidad. Los abogados argumentaron que el daño era previsible. Señalaron publicaciones previas, documentos no sellados por el tribunal en el caso Giuffre contra Maxwell, las transcripciones del Gran Jurado de Florida de 2024, que ya habían demostrado lo fácil que se filtra información personal cuando la supervisión se apresura. Dijeron que el Departamento de Justicia debería haber consultado al abogado de las víctimas antes de la entrega, o al menos haber realizado una revisión automática final para identificar identificadores comunes como patrones de números de la seguridad social, fechas de nacimiento o nombres de escuelas. Nada de eso ocurrió al nivel que los supervivientes esperaban. Es desesperante, es muy frustrante. Tienes una ley federal aprobada con apoyo bipartidista específicamente para arrojar luz sobre un caso lleno de secreto. Hay supervivientes que esperaron décadas para que se responsabilicen, y cuando llega el momento, la ejecución del gobierno les falla exactamente como todos advirtieron. Las consecuencias no se limitaron a los documentos judiciales. Grupos de defensa emitieron comunicados condenando el proceso de liberación. Los miembros del Congreso que patrocinaron el proyecto de ley, tanto republicanos como demócratas, exigieron públicamente respuestas. ¿Por qué no se implementaron mejores salvaguardas? ¿Por qué la agencia se movió tan rápido para publicar sin un lanzamiento gradual y centrado en la víctima? Un senador lo calificó como una traición a las mismas personas a las que la ley estaba destinada a servir. El Departamento de Justicia rechazó algunas de las críticas más duras, afirmaron que el volumen hacía imposible la redacción perfecta dentro del plazo legal, señalaron que la ley establecía plazos estrictos y los cumplían, enfatizaron que la mayor parte del comunicado permaneció debidamente redactada y que actuaron rápidamente para corregir los errores una vez notificados. Pero esas explicaciones no borraron el daño ya hecho. Los hechos conocidos son claros, las redacciones fallaron en varios documentos, la información identificativa de decenas de supervivientes, posiblemente más, se expuso públicamente durante días. El gobierno retiró miles de archivos en respuesta directa, se solicitaron órdenes judiciales de emergencia y en varios distritos se concedieron para sellar o restringir el acceso a la espera de las reparaciones. Las víctimas denunciaron daños tangibles, acoso, preocupaciones de seguridad, traumas renovados por ver su pasado reaflorado a la vista pública. Lo que aún se desconoce es el recuento a largo plazo. ¿Cuántas supervivientes se vieron afectadas más allá de quienes se presentaron a través de abogados? ¿Cuántas amenazas eran creíbles frente a oportunistas? Si las correcciones apresuradas detectaron todas las filtraciones, y quizá lo más importante, si los próximos lanzamientos incorporarán las lecciones de este. La controversia obliga a reflexionar profundamente. La transparencia es esencial, pero la transparencia sin protección se convierte en otra forma de daño. El caso Epstein siempre ha tratado sobre desequilibrios de poder, la riqueza y la influencia protegen el comportamiento mientras la vulnerabilidad paga el precio. Cuando el sistema diseñado para corregir ese desequilibrio tropieza exactamente de la manera que revictimiza a los vulnerables, la ironía duele profundamente. Sigo volviendo a los abogados de los supervivientes. No pidieron cerrar todo, pidieron atención por competencia, que el gobierno trate la seguridad de sus clientes como algo innegociable. Esa petición sigue flotando en el aire. ¿Incluye la verdadera responsabilidad una ejecución impecable? ¿O es mejor la luz parcial, imperfecta, dolorosa, incompleta, que la oscuridad continua? Y si el propio proceso causa nuevas heridas, ¿cómo es realmente la justicia cuando finalmente se cierran los archivos? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son los que nos quedan después del 30 de enero de 2026. Los documentos que llegaron el 30 de enero de 2026 no reescribieron la historia del príncipe Andrés desde cero, añadieron textura, profundidad, unos cuantos hilos más que aprietan la línea temporal y hacen que el nivel de contacto sea más difícil de ignorar. He revisado cada pieza pública de este rompecabezas por mi cuenta. Los documentos judiciales anteriores de la demanda civil de Virginia Giuffre, las declaraciones sin sellar,
los resúmenes del FBI, los registros de vuelo que han sido públicos durante años y ahora los lotes frescos del gran comunicado del DOJ, correos electrónicos, registros de mensajes, entradas en el calendario, cartas escaneadas. Contrasté fechas con lo que ha dicho el Palacio de Buckingham, lo que ha presentado el equipo legal de Andrew y lo que los periodistas han informado de fuentes primarias. La imagen que emerge no es la de un conocido casual, es una relación que se extendió por más de una década, sobrevivió a la condena de Epstein en 2008 y continuó incluso después de que ya se debatieran serias cuestiones. Vamos a recorrer la línea temporal despacio porque aquí la cronología importa. Comienza a finales de los años 90, se presentan a Andrew y Epstein, la mayoría de los relatos apuntan a Ghislaine Maxwell como el puente. En 2001 son fotografiados juntos en eventos. La hija de Andrew, Beatriz, aparece en una imagen muy conocida de ese año, de pie entre Epstein y Maxwell fuera de un evento en Central Park. El propio príncipe aparece en varias fotos dentro de la casa adosada de Epstein en Manhattan, de pie en los pasillos, charlando en los salones, con aspecto relajado. Esas imágenes han circulado durante años, no son nuevos, pero los archivos de 2026 incluyen escaneos de mayor resolución de algunas hojas de contacto y copias con fecha que sitúan las visitas con mayor precisión. La verdadera escalada llega tras el caso de Epstein en Florida, se declara culpable en 2008 de cargos estatales, se registra como delincuente sexual y cumple 13 meses con libertad condicional. La mayoría de los contactos de alto perfil se distancian en ese momento. Andrew no lo hace, al menos no de inmediato. Uno de los elementos más llamativos de la nueva versión es una cadena de correos electrónicos de finales de 2010. Epstein lleva aproximadamente un año fuera de custodia. Un miembro del personal del Palacio de Buckingham envía un mensaje organizando la logística. El asunto es inocuo. Confirmación de visita. El cuerpo confirma una reunión en el palacio. Epstein está invitado. El correo enumera protocolos de seguridad, la hora de llegada e incluso las instrucciones de aparcamiento para su conductor. Está firmado por alguien de la Casa Real. El equipo de Andrew nunca ha negado que la reunión ocurrió. Han dicho que fue una breve discusión puntual sobre filantropía, el supuesto interés de Epstein en apoyar iniciativas de ciencia y educación. Pero los archivos muestran más: mensajes de seguimiento, notas de agradecimiento, una respuesta de Epstein expresando su agradecimiento y sugiriendo futuras conversaciones. Se recuperaron entradas del calendario de la lista de propiedades de Epstein, Zar Real o Duque de York, junto con fechas de 2010 y 2011. Los registros telefónicos consultados durante investigaciones anteriores señalan llamadas entre números vinculados a las residencias de Epstein y líneas asociadas a la oficina privada de Andrew. La amistad no parece enfriarse rápido. Los registros de vuelo, ya públicos por el caso civil, muestran a Andrew en el avión de Epstein al menos una vez en 1999, viajando entre Nueva York y Palm Beach. Otros registros lo sitúan en vuelos separados a principios de los 2000. Ningún nuevo manifiesto en la entrega de 2026 cambia drásticamente esa situación, pero sí incluyen listas de pasajeros desde 2010 en adelante que listan conocidos en común viajando juntos, a veces con Epstein y Andrew mencionados en los mismos correos de planificación. Luego está la infame fotografía, la de 2001 dentro del apartamento londinense de Maxwell, el brazo de Andrew alrededor de la cintura de Virginia Giuffre, Maxwell sonriendo a su lado. Esa imagen ha sido diseccionada durante 20 años. Andrew ha dicho que no recuerda haber conocido a Giuffre, ha cuestionado la autenticidad de la foto, ha sugerido que podría haber sido manipulada. El análisis forense encargado durante el proceso civil no encontró pruebas de manipulación. El príncipe resolvió la demanda en 2022 sin admitir responsabilidad. Parte del acuerdo incluyó una donación considerable a un fondo de apoyo a las víctimas. Poco después se apartó de las funciones públicas reales. Los archivos de 2026 no añaden una nueva foto irrefutable. Lo que sí incluyen son correos electrónicos y notas adicionales que hacen referencia a los contactos continuos después de 2008. Un mensaje de 2011 muestra a Epstein reenviando un artículo sobre el trabajo de Andrew con una delegación comercial británica y añadiendo un comentario personal. Bien hecho, viejo amigo. Otra cadena habla de una posible aparición conjunta en una conferencia científica. Epstein ofreciéndose a financiar viajes. Esos intercambios son educados, profesional en apariencia, pero continúan años después de que los problemas legales de Epstein se volvieran imposibles de ignorar.
Mi corazón está con cualquiera que se vea atraído por esta órbita sin quererlo. Las jóvenes cuyas cuentas llenan gran parte del registro nunca pidieron formar parte del círculo social de nadie. Eran adolescentes a quienes les prometieron dinero rápido y oportunidades. Lo que encontraron fue algo mucho más oscuro. Cuando nombres poderosos aparecen en los mismos archivos, se plantean preguntas difíciles sobre quién sabía qué y cuándo. Andrew ha abordado el asunto repetidamente. En su entrevista para la BBC de 2019, describió a Epstein como un amigo de una época anterior. Dijo que lamentaba la asociación, negó cualquier irregularidad, dijo que nunca vio ni sospechó comportamientos inapropiados durante sus visitas a las casas de Epstein. Ha mantenido esa postura en cada declaración pública desde entonces. Sin embargo, la reacción pública ha sido implacable. Cada nuevo documento que cae, ya sea de casos judiciales o del Departamento de Justicia, reaviva el debate. ¿Por qué persistió el contacto después de 2008? ¿Por qué aceptar una invitación al palacio cuando Epstein era un delincuente condenado? ¿Por qué no cortar completamente los lazos cuando surgieron preguntas sobre jóvenes en los periódicos de Florida? Los hechos conocidos son estos. Andrew y Epstein se conocieron en los años 90 a través de conexiones mutuas, socializaban en eventos y en casas particulares. Andrew voló en el avión de Epstein al menos una vez. Visitó la residencia de Epstein en Nueva York en varias ocasiones. El contacto continuó tras la condena de Epstein en 2008. Correos electrónicos, reuniones y entradas en el calendario lo confirman. Una demanda civil que alegaba conducta grave se resolvió fuera de los tribunales en 2022. Andrew ha negado consistentemente cualquier conducta inapropiada. Lo que sigue siendo desconocido es el contenido preciso de cada conversación. Si Andrew alguna vez fue informado de las edades o circunstancias de las jóvenes del círculo de Epstein, el alcance total de cualquier vínculo financiero o benéfico entre ambos hombres, y si más mensajes o registros, aún tachados o retenidos, cambiarían aún más la situación. Es desesperante, es frustrante. Miras la línea temporal y ves oportunidad tras oportunidad para alejarte. Sin embargo, el hilo sigue corriendo a través de condenas, titulares, acuerdos. Los nuevos archivos no prueban la criminalidad de Andrew, sí que muestran proximidad, familiaridad, una amistad que duró más allá de lo que la mayoría consideraría límites razonables. La pregunta que se me queda en la cabeza es sencilla. ¿Cuándo se convierte la asociación en complicidad? ¿Cuándo es suficiente el arrepentimiento? Y para los supervivientes cuyas historias anclan cada página de este registro, ¿aporta esto la responsabilidad que han esperado tanto tiempo ver? No hemos terminado de desempacar, queda más por venir. Quédate conmigo. Sarah Ferguson aparece en los archivos Epstein más de lo que la mayoría esperaba, no como figura central en las acusaciones penales, sino en una larga serie de correos electrónicos que revelan una conexión financiera y personal que se remonta a años después de la condena de Epstein en 2008. Investigó yo mismo los documentos publicados, los lotes del DOJ de enero de 2026, cruzados con materiales anteriores no sellados de demandas civiles y reportajes de medios que citaban directamente los correos electrónicos. Los intercambios son educados en la superficie, agradecido, a veces efusiva, pero muestran un patrón: peticiones de dinero, expresiones de agradecimiento por la ayuda recibida, propuestas empresariales vinculadas a la financiación de Epstein y reuniones concertadas poco después de su liberación. Epstein salió de una cárcel de Florida el 22 de julio de 2009, tras cumplir 13 meses por cargos estatales. Entró directamente en arresto domiciliario. 5 días después, el 27 de julio de 2009, aparecen en los archivos los acuerdos de vuelo. Un asistente de Epstein coordina los billetes desde Heathrow. Los pasajeros, la duquesa y las chicas. Esa es Ferguson y sus hijas, Beatriz y Eugenie, que tenían 29 años en ese momento. El destino era Miami, donde Epstein tenía una residencia. Los correos confirman que Epstein cubrió el coste. Ninguna declaración pública de Ferguson ha cuestionado el viaje. Sus representantes lo han descrito en el pasado como una visita social, nada más. Los correos no terminan ahí, continúan hasta 2009 y más allá. 1 de agosto de 2009 agradece a Epstein por su apoyo en acuerdos de marca y oportunidades de moda. Ella lo llama el hermano que siempre he deseado. Nunca me ha tocado tanto la amabilidad de una amiga, escribe. La gratitud se derrama. En enero de 2010, otro mensaje. Eres una leyenda.
describe su generosidad y amabilidad con palabras que se agotan. Realmente no tengo palabras para describirlo, mi amor, mi gratitud, estoy a su servicio. Cásate conmigo. El tono me resulta familiar, juguetona en algunos momentos, desesperado en otros. Los vínculos financieros atraviesan muchos de estos intercambios. Ferguson se enfrentó a problemas económicos bien documentados tras su divorcio, deudas, proyectos fallidos, la presión de mantener un estilo de vida determinado sin fondos reales. Los correos electrónicos muestran que pide ayuda. Uno de 2009 menciona una necesidad urgente de 20,000 libras para el alquiler tras el colapso de un negocio. Epstein parece proporcionar fondos. En otro caso, los registros indican que transfirió alrededor de $150,000 vinculados a una venta de acciones o acuerdo de inversión. Una propuesta de negocio destaca. Los correos electrónicos hablan de una marca de empoderamiento femenino llamada Mother's Army. El plan contempla los ingresos de libros, programas de televisión y honorarios de conferencias. Ferguson cobraría un salario de $250,000. El vehículo de inversión de Epstein mantendría el 51% de la capital, una participación mayoritaria. La propuesta data de después de su condena, nunca llegó a materializarse del todo, pero los documentos muestran una discusión seria. Epstein se posicionó como un gran patrocinador. Mi corazón está con cualquiera que navegue por la ruina financiera mientras intenta proteger una imagen pública y una familia. Ferguson ha hablado abiertamente de sus luchas, deudas, vergüenza, la lucha por reconstruir. Epstein se presentó como un salvavidas, generoso, conectado, dispuesto a invertir. Pero la imagen es brutal si combinas esa generosidad con su historial legal en ese momento. Nunca se han presentado cargos penales contra Ferguson en relación con Epstein. Nada en los archivos la acusa de conocimiento o implicación en sus crímenes. Aparece en el contexto de la amistad, el apoyo económico y el solapamiento social. Ha dicho repetidamente que lamenta la asociación. En declaraciones anteriores, lo describió como un amigo que ofrecía ayuda en tiempos difíciles. Con perspectiva, señaló, lo cambia todo. Las consecuencias llegaron rápidamente tras el estreno de 2026. Sarah's Trust, la organización benéfica que fundó en 2020 para apoyar a mujeres y niños, anunció su cierre por un futuro previsible. Un portavoz dijo que la Junta y Ferguson estuvieron de acuerdo en que era el momento. Las discusiones llevaban meses en marcha, recalcaban, pero el momento coincide con la aparición de nuevos correos electrónicos. Otras organizaciones ya se habían distanciado en años anteriores tras revelaciones previas. Revocación de patronazgo. Las embajadas terminaron. La última caída añadió presión. Las organizaciones benéficas centradas en grupos vulnerables no podían ignorar el renovado protagonismo. Los hechos conocidos sustentan esta parte de la historia. Existen correos electrónicos que muestran solicitudes y ayuda financiera. Una reunión tras la liberación con sus hijas en Miami. Propuestas para que Epstein tome el control mayoritario en una empresa de marca. Un lenguaje cálido y agradecido que le llamaba hermano, leyenda, pilar. No hay implicaciones penales directas para Ferguson. El cierre de la organización benéfica se anunció días después de que los archivos se hicieran públicos. Lo que sigue siendo desconocido es el contexto completo de cada conversación. Cantidades exactas transferidas más allá de lo documentado. Si Epstein esperaba algo a cambio más allá de gratitud o implicación empresarial. Los pensamientos privados detrás del efusivo agradecimiento y cuánto sabía. O no sabía. Ferguson sobre el lado oscuro de la vida de Epstein cuando aceptó su ayuda. Es desesperante, es muy frustrante. Ves a una mujer en caída libre financiera contactando con alguien que podría resolver problemas de la noche a la mañana. Llega la ayuda, las deudas se alivian, aparecen oportunidades, pero la fuente tiene una convicción que era de conocimiento público. La amistad persiste, las reuniones ocurren, se traen hijas. Años después, esas decisiones resurgen en millones de páginas para que el mundo las juzgue. Los expedientes no emiten un veredicto, entregan pruebas, correos electrónicos, fechas, palabras en una pantalla.
una relación que en su momento parecía apoyo, pero que ahora parece mucho más complicada. ¿Qué significa que la generosidad venga de alguien ya marcado por delitos graves, cuando la gratitud se convierte en propuestas de equidad y control, y para los supervivientes cuyas experiencias llenan tantas otras páginas, cambia algo de esto la búsqueda de una verdadera responsabilidad? Esas preguntas están ahí, silenciosas pero persistentes. El hilo de Peter Mandelson en los archivos de Epstein es diferente de los demás. No se trata de visitas personales a la isla ni de manifiestos de vuelo con nombres de mujeres jóvenes. Se trata de dinero, poder y de lo que ocurre cuando información gubernamental de alto nivel se cruza con un financiero privado que ya tenía una condena por delito grave. Revisé todas las referencias a Mandelson que aparecieron en el comunicado del DOJ del 30 de enero de 2026 y las crucé con informes anteriores, documentos judiciales y declaraciones oficiales que han salido desde entonces. El panorama que se forma es el de contactos financieros repetidos, supuestas filtraciones de datos económicos sensibles durante una crisis global y ahora una investigación criminal en vivo en suelo británico. Mandelson no era un contacto cualquiera. Fue ministro senior del gabinete bajo Tony Blair y Gordon Brown, secretario de negocios durante lo peor de la crisis financiera de 2008. Más tarde, comisario europeo de comercio. En 2009 ya estaba de nuevo en el corazón del gobierno británico como primer secretario de Estado. Pocas personas en Westminster tenían mejor acceso a informes en tiempo real sobre rescates bancarios, negociaciones del G20 y medidas de liquidez de emergencia que él. Los archivos muestran que Epstein se puso en contacto con él ya en 2007, pero el periodo más escrutinado comienza tras la liberación de Epstein de la custodia de Florida a mediados de 2009. Los correos recuperados de los servidores de Epstein incluyen mensajes de la parte de Mandelson organizando llamadas y reuniones. Una cadena de finales de 2009 habla sobre las condiciones del mercado y las perspectivas regulatorias. El lenguaje es cuidadoso, lo suficientemente codificado como para parecer un simple discurso de alta financiación, pero los investigadores señalaron pasajes específicos que hacen referencia a detalles no públicos sobre pruebas de estrés bancarias británicas e intervenciones gubernamentales planificadas. Un segundo lote de correspondencia, fechado en 2010, es más directo. Epstein agradece a Mandelson por las actualizaciones tan perspicaces. Mandelson responde con aprecio por la perspectiva de Epstein sobre los flujos de liquidez. Lo que hace que estos intercambios destaquen es el momento. Ocurren mientras Mandelson aún tenía autorización a nivel de gabinete y mientras el Reino Unido navegaba las secuelas del colapso de Lehman Brothers, la nacionalización de grandes prestamistas y las tensas negociaciones con socios europeos. Luego vienen los pagos. Los registros bancarios y las transferencias bancarias incluidos en el comunicado muestran múltiples transferencias de entidades vinculadas a Epstein, a cuentas asociadas a Mandelson o a empresas a las que asesoró tras dejar la política de primera línea. Un pago documentado en 2011 asciende a $50,000, descrito en las notas acompañantes como honorario de consultoría, asesoramiento estratégico. Otra transferencia fechada en 2012 parece ser $110,000 enrutada a través de una LLC con sede en UI. Los representantes de Mandelson han afirmado que estos eran acuerdos comerciales legítimos vinculados a su trabajo de consultoría privada tras su renuncia a sus cargos gubernamentales. Ningún documento público ha demostrado que el dinero fuera un pago por información filtrada y no servicios de asesoramiento genuinos. El Mando de Crimen Grave y Organizado de la Policía Metropolitana abrió una investigación criminal formal a principios de febrero de 2026, poco después de que los archivos del DOJ se publicaran. La investigación se centra en la sospecha de mala conducta en el cargo público, un delito de derecho común en Inglaterra y Gales que abarca abusos de posición para beneficio personal. Los detectives están examinando si se le pasó alguna información financiera privada a Epstein y, de ser así, si eso constituyó un trato corrupto. La investigación sigue activa, no se han presentado cargos, Mandelson ha negado cualquier irregularidad y ha calificado la investigación de motivada políticamente. El daño político fue inmediato. Mandelson ocupaba un puesto asesor dentro de la estructura del Partido Laborista en el momento de la liberación, informal pero influyente. En menos de 48 horas desde la aparición de los nuevos correos, anunció que se retiraba de todos los roles del partido para evitar cualquier distracción durante un periodo crítico. Altos cargos laboristas emitieron declaraciones en las que se distancian.
Un miembro del gabinete en la sombra calificó a la asociación de profundamente lamentable. Fuentes internas del partido describieron reuniones a puerta cerrada que duraron hasta altas horas de la noche mientras la dirección intentaba contener las consecuencias. Mi corazón está con cualquiera que se vea atrapado en el fuego cruzado de este tipo de revelaciones. Mandelson siempre ha operado en los niveles más altos de poder. Cuando esos niveles se cruzan con alguien como Epstein, ya condenado y públicamente tóxico, el escrutinio es brutal. Las reputaciones construidas a lo largo de décadas pueden fracturarse en cuestión de días. Cuéntame la cronología conocida. El contacto comienza a mediados de los años 2000. Las reuniones y llamadas continúan tras la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008. Las transferencias financieras se producen en 2011 y 2012. Mandelson abandona el gobierno de primera línea en 2014, pero sigue siendo una figura en los círculos laboristas. Los archivos del DOJ, desvelados en 2026, hacen pública la antigua correspondencia por primera vez de forma completa. En cuestión de semanas, la Policía Metropolitana confirma que está investigando una posible conducta criminal en el ejercicio de un cargo público. Mandelson se retira del trabajo de asesor del partido. Lo que sigue siendo desconocido es el contenido preciso de cada conversación. Si alguna información específica sensible al mercado fue realmente compartida y utilizada por Epstein o sus asociados para obtener beneficios económicos. La verdadera naturaleza de los acuerdos de consultoría, ¿eran acuerdos comerciales a distancia o algo más bien de intercambio mutuo? ¿Y hasta dónde llegará la investigación policial actual antes de concluir o cerrar? Es desesperante, es muy frustrante. Miras las fechas y ves a un ministro senior dirigiendo la política económica nacional a través de la peor crisis en generaciones, y luego ves al mismo hombre intercambiando mensajes y dinero con un delincuente condenado años después. La imagen por sí sola es devastadora. Añade una investigación criminal en tiempo real y la dimisión de los cargos partidistas y tienes una auténtica crisis política dentro de uno de los principales partidos británicos. Los expedientes no dan un veredicto final, entregan pruebas, correos electrónicos, registros de transferencias, entradas en el calendario que obligan a los investigadores y al público a hacer preguntas difíciles. Se monetizó el acceso al poder de formas que nunca debió haberse hecho, la información sensible del gobierno cruzó fronteras que nunca debió cruzar. Esas preguntas quedan ahí ahora, silenciosas pero persistentes, mientras los detectives en Londres siguen revisando servidores, declaraciones y libros de cuentas. Lo que encuentren o no encuentren moldeará cómo la historia recuerda este rincón particular de la red Epstein. Aún no hemos terminado, hay más terreno que cubrir. Quédate conmigo. Mi corazón está con los supervivientes. Decenas de jóvenes, muchas adolescentes en aquella época, dieron declaraciones hace años, describieron el reclutamiento a través de amigos, visitas repetidas a Palm Beach, Nueva York, la isla, pagos que se convirtieron en control. Esperaron a través de los retrasos, del escepticismo, del trauma de revivir eventos en declaraciones y tribunales. Algunos recibieron compensación del patrimonio de Epstein o del fondo de víctimas. Otros siguen luchando por un reconocimiento pleno, audiencias públicas y una restitución significativa. Merecen más que acuerdos dispersos y divulgaciones parciales. Merecen juicios donde se exponga el expediente completo, donde se haga el contrainterrogatorio, donde decidan los jurados. Los archivos en sí son un arma de doble filo, ofrecen transparencia, pruebas crudas y sin filtros de que nadie puede esconderse para siempre tras redacciones, pero el manejo descuidado en la caída de 2026 expuso detalles personales de decenas de supervivientes, forzando retiradas de emergencia y renovando el miedo. La transparencia sin precisión se convierte en otra herida. El Departamento de Justicia ha reconocido los errores y ha prometido mejores salvaguardas para futuros lotes. Si esas promesas se cumplen, aún está por verse. Cuéntame cómo están las cosas ahora mismo. La apelación de Maxwell está pendiente en el segundo circuito. Los argumentos se centran en cuestiones de jurado y sentencias.
No han surgido nuevas acusaciones tras la enorme acumulación de documentos. La Policía Metropolitana de Londres está investigando a Peter Mantelos por posible mala conducta en el cargo público relacionada con supuestas filtraciones de información económica durante la crisis de 2008-2009. Esa sonda está activa pero se desplaza despacio. El príncipe Andrés resolvió su demanda civil en 2022 y se ha mantenido al margen del ojo público desde que se retiró de sus funciones reales. No se ha presentado ningún caso penal contra él, ni en EU ni en el Reino Unido. Otros nombres, Clinton, Gates, Musk, Branson, aparecen en correos electrónicos, calendarios, listas de pasajeros. Todos han negado haber cometido delitos, ninguno enfrenta cargos. Los documentos muestran asociación, no criminalidad. Es desesperante, es muy frustrante. Tienes millones de páginas que documentan un patrón sistemático durante más de una década: reclutamiento de adolescentes, visitas repetidas, control financiero, intimidación. Hay supervivientes que han hablado de forma clara y constante. Tienes un asociado condenado cumpliendo condena y, sin embargo, el círculo de responsabilidad se siente dolorosamente estrecho. Los hechos conocidos anclan este momento. Epstein se ha ido. Maxwell es encarcelado. Los archivos son públicos y están creciendo. Las investigaciones continúan en múltiples jurisdicciones. No ha seguido ninguna ola masiva de acusaciones tras las revelaciones. Lo que sigue siendo desconocido es todo lo que realmente importa. ¿Se acusarán algún día a otros co-conspiradores? ¿Impulsará el Congreso audiencias que obliguen a testificar bajo juramento? ¿Mejorarán lo suficiente los procesos de redacción para proteger a las supervivientes y seguir revelando la verdad? ¿Acabará la lenta evolución de los litigios civiles, el tipo de ajuste de cuentas público que los tribunales penales no han tenido? Y quizá la pregunta más difícil: ¿el poder real, riqueza, influencia, conexiones políticas sigue creando un escudo que ni siquiera una transparencia masiva puede atravesar del todo? Los archivos han abierto una puerta que estuvo cerrada con cerrojos durante años. La luz del sol entra a cántaros, pero la luz del sol por sí sola no imparte justicia. Ilumina, eso expone, obliga a la reflexión. Si esto lleva a procesos judiciales, a cambios de política, a una restitución genuina para las mujeres cuyas vidas se vieron trastocadas, eso depende de lo que ocurra a continuación. Sigo volviendo a los supervivientes. No pidieron formar parte de esta historia. Eran adolescentes a quienes les prometieron dinero rápido, oportunidades, una salida a cualquier presión que enfrentaran. Lo que encontraron fue calculado, repetido y devastador. Aún así hablaron, siguieron hablando, a través del escepticismo, a través de filtraciones, a pesar de cada retraso. Su valentía es la única constante en todo este disco. Así que aquí estamos, los documentos están ahí fuera, los analistas están investigando, los periodistas están escribiendo, los legisladores están observando. La pregunta que pesa sobre todo esto es la que nadie puede responder todavía. La transparencia ha comenzado, pero ¿alcanzará la justicia la verdad? ¿Y alguien en el poder tiene el valor de seguir las pruebas allá donde lleven, incluso cuando apuntan a personas que se parecen mucho a ellos? Así es donde está la historia ahora mismo, no cerrado, no está resuelto, solo esperando a ver qué viene después.